Muy buenos días. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la red PERT CPM. Ok, empecemos con los siguientes puntos. La definición de los elementos que se utilizan para elaborar una red. Los nodos, las vértices. Estos representan puntos específicos en la red dependiendo del problema. Dependiendo del problema, pueden simbolizar ciudades, almacenes, intersecciones. Básicamente, estos nodos representan alguna actividad o algún trabajo. ¿Entienden? Ahora, están los arcos. Son las líneas que conectan un par de nodos. Representan la ruta o el vínculo entre ellos. Por ejemplo, conectan una actividad. Hasta tenemos un nodo, una actividad. La rama, que podríamos decir es el tiempo que transcurre entre esta actividad y el siguiente nodo. El flujo es la cantidad de material, unidades, vehículos, etc., que circula a través de un arco. El objetivo suele ser determinar cuánto flujo debe pasar por cada arco para minimizar costos o maximizar eficiencia. Capacidad. Es el límite superior de flujo que puede circular por un arco específico. Por ejemplo, el número máximo de vehículos que puede transitar por una calle en una hora. Costo o distancia. Cada arco suele tener asociado un valor numérico que representa el esfuerzo de cruzarlo. Por ejemplo, tenemos nodo 1, nodo 2, conectado por una rama. En esta rama está la cantidad de distancia o esfuerzo que se requiere para llegar del primer nodo al segundo. ¿Sí? Definición de una red de proyectos. Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas donde cada una consume tiempo y recursos. Una red de proyectos es la representación gráfica de las actividades que componen un proyecto, mostrando su secuencia lógica, interdependencias y tiempos. Es la herramienta principal de técnicas como PERT, Program Evaluation and Review Technique, y CPM, Critical Path Method. A diferencia de una red de transporte, donde el flujo es constante, en una red de proyectos el flujo representa el avance en el tiempo hacia la culminación del objetivo. Definición de cada una de las reglas para elaborar una red. Primero, regla de la unicidad del inicio y fin. Una red debe tener un único nodo de inicio y un único nodo de terminación. ¿Por qué? Para poder calcular la duración total del proyecto de forma clara. Si existen múltiples actividades que no tienen predecesoras, todas deben nacer de un solo nodo de inicio. Lo mismo ocurre al final. Siguiente, regla de la precedencia lógica, el flujo. El flujo de la red debe ir siempre de izquierda a derecha. ¿Por qué? Representa el avance del tiempo. Las flechas nunca deben apuntar hacia atrás, ya que esto implicaría que una actividad depende de algo que ocurrirá en el futuro. Regla de no circularidad, sin ciclos. Está prohibido que existan ciclos o bucles en la red. Por ejemplo, que la actividad A dependa de B y B dependa de A. ¿Por qué? Un ciclo crearía un proyecto infinito que nunca podría terminarse, rompiendo el cálculo de la ruta crítica. Siguiente, regla de los arcos y nodos. En A o A, actividad en la flecha, dos nodos distintos solo pueden estar conectados por un solo arco. No pueden salir dos flechas del nodo. No pueden salir dos flechas del nodo 1 y llegar ambas al nodo 2 directamente. Solución. Si dos actividades inician y terminan al mismo tiempo, se debe usar una actividad ficticia para mantener la identidad de cada una. Habrá un ejemplo de esto más adelante. Regla de la numeración. Regla de Fulkerson. Los nodos deben estar enumerados de forma ascendente. El nodo de la punta de la flecha siempre debe tener un número mayor que el nodo en la base de la flecha. Regla de continuidad. No debe haber cabos sueltos. Todos los nodos, excepto el inicial y el final, deben tener al menos una flecha que entre y al menos una que salga.
Elaboración de una red de procedencia. La red de procedencia, también conocida como método PDM, Precedente Dreaming Method, es la técnica de programación de proyectos donde las actividades se representan en nodos y las relaciones de dependencia mediante flechas. Tenemos el listado de actividades y precedencias, definición de la estructura del nodo, pasos para el trazado y cálculo. Los pasos para el trazado y el cálculo serían el recorrido hacia adelante, el recorrido hacia atrás, cálculo de la holgura, identificación de la ruta crítica. Ahora sí, la definición de un PERT. El método PERT, Project Evaluation and Review Techniques, es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este algoritmo será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del mismo y la clasificación de las actividades según su criticidad. El algoritmo PERT se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas, lo cual lo diferencia del método CPM, que supone tiempos determinísticos. Identificación de los tiempos más tempranos y tardíos para cada una de las actividades. Para identificar los tiempos más tempranos y tardíos, se realiza un análisis de la red mediante dos procesos matemáticos, el recorrido hacia adelante y el recorrido hacia atrás. Tiempos más tempranos. Determina lo más pronto que puede iniciar o terminar una actividad. Se calcula de izquierda a derecha en la red, empezando desde el nodo inicio, o sea, el tiempo cero. Tiempos más tardíos, recorrido hacia atrás. Determina cuánto se puede retrasar una actividad sin afectar la fecha de entrega final del proyecto. Se calculan de derecha a izquierda, empezando desde el último nodo de la red. Ahora, la holgura y su importancia. Una vez identificados estos 4 tiempos, puedes calcular la holgura de cada actividad, que es el margen de maniobra. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que una actividad dura 4 horas, pero en el plan tienes de sobra otras 2 horas. Esto puede servir para corregir posibles errores. Eso es la holgura. Y de hecho, tener holgura, tener horas para no hacer nada, pueden aprovecharse para hacer revisiones, hacer pruebas, demás cosas que en un tiempo más estricto y rígido podrían poner en riesgo toda la red de proyectos. Identificación del camino crítico. La identificación del camino crítico o ruta crítica es la fase culminante del análisis de redes. Se define como la secuencia de actividades que representa la duración más larga a través del proyecto y determina la fecha de finalización más temprana posible. Determinación del tiempo total de duración de una actividad. La determinación de una actividad varía dependiendo del enfoque del modelo. CPM, que es determinístico, o sea, este trabaja con hechos, o el PERT, probabilístico, trabaja con hechos y predicciones de más probable o menos probable. En el método de la ruta crítica, el tiempo es una estimación fija. Se asume que se tiene suficiente experiencia previa para saber cuánto durará la tarea. Duración probabilística, PERT. Cuando existe incertidumbre, como en investigación o proyectos nuevos, se utiliza una distribución de probabilidad, normalmente la distribución beta, para calcular un tiempo esperado. Estimación por recursos. A nivel técnico, el tiempo total de una actividad también se puede calcular mediante la relación entre el trabajo total requerido y los recursos asignados. Definición de un CPM. CPM es una técnica que se centra en identificar la ruta crítica de un proyecto, es decir, la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. CPM utiliza tiempos deterministas para las actividades y se basa en la identificación de las dependencias entre las actividades para calcular la duración del proyecto y las holguras de cada actividad. Identificación de los costos máximos y mínimos de cada actividad. La identificación de los costos máximos y mínimos está estrechamente ligada a la comprensión de redes. Esta técnica busca reducir la duración total del proyecto con el menor incremento de costo posible. Es decir, obtener más resultados
positivos a menores costos, dentro de lo razonable. Costo mínimo, punto normal. Representa las condiciones estándar del proyecto. Tiempo normal. Es la duración estimada para realizar la actividad con los recursos mínimos o habituales. Costo mínimo. Es el gasto asociado al tiempo normal. Se considera el costo mínimo porque es el costo de ejecutar la tarea sin pagar horas extra, envíos urgentes o contratar personal adicional. También tenemos el costo máximo, punto de comprensión o intensivo. Representa el límite físico y económico para acelerar la tarea. Es decir, representa una exigencia extra, pero limitada, del esfuerzo laboral. Tiempo de compresión. Es la duración mínima absoluta en la que se puede completar la actividad sin importar cuánto dinero se gaste. Costo máximo. Es el costo asociado a realizar la actividad en el tiempo de compresión. Es más elevado debido a la asignación de recursos extra. Doble turno, maquinaria más potente. El costo marginal por unidad de tiempo. Para decidir qué actividad conviene comprimir primero, se calcula la pendiente de costo o costo por unidad de tiempo. Este valor nos dice cuánto aumenta el costo por cada día o semana que reducimos a la actividad. Reglas para la identificación y decisión. Al analizar los costos máximos y mínimos para reducir la duración de un proyecto, se siguen estas reglas. Solo se comprimen actividades críticas. Gastar dinero extra en una actividad que tiene holgura, no crítica. Se puede gastar dinero extra en... No reducirá la duración total del proyecto, solo aumentará el costo. Gastar dinero extra o recursos en una actividad que tiene holgura, o sea que tiene margen de maniobra para trabajar y corregir errores, no es recomendable. Es decir, no es imposible, pero no es recomendable. Priorizar el costo mínimo de compresión. Entre todas las actividades en la ruta crítica, se selecciona primero aquella que tenga la pendiente de costo más baja. Límite de compresión. Una actividad no puede reducirse más allá de su tiempo de compresión, aunque esté dispuesto a pagar más. Aquí tenemos un ejemplo de un CPM. Elaboración. En un taller mecánico es necesario hacer una reparación mayor de motor. Tabla de actividades y precedencias. Identidad de cada actividad. A, B, C, D, I, E. Actividad. Desmontar el motor. Limpieza de piezas. Rectificación de culata. Cambio de anillos y pistones. Montaje y pruebas finales. Predecesor. La A no tiene predecesor porque es la primera. B, su predecesor es A. C, predecesor B. D, predecesor también B. E, predecesores C y D. Duración de horas de cada una. Actividad A, 3 horas. B, 2 horas. C, 6 horas. D, 4 horas. E, 5 horas. Aquí tenemos la ruta más óptima, la ruta crítica, por así decirlo. Primer nodo al segundo nodo. Actividad A, 3 horas. B, 2 horas. Nodo 2 a 3. Actividad B, 2 horas. Aquí se inician al mismo tiempo las actividades C y la D. La C dura más tiempo, dura 6 horas, así que esta termina después de la D. D dura 4 horas, por lo que tiene 2 horas de holgura. Para compensar este tiempo, se hace una conexión, una actividad fantasma, por así decirlo. Y ahora tenemos la actividad E de 5 horas, la final, y su nodo final 6. Como viene diciendo, la ruta crítica es A, B, C, E, actividad con holgura, actividad D, decisión para mejorar la gestión. Si el cliente tiene prisa, el taller no necesita redirigir recursos a la actividad D. La prioridad sería destinar recursos para la actividad C. Habrá datos bibliográficos y personales en el archivo en el que estará adjunto este video. Muchas gracias y les deseo un muy buen día. Este estudiante de ingeniería se despide.